Sola en los pasillos silenciosos de un hospital en Madrid, una joven enfermera baila para no olvidarse de sí misma. En lo alto de un lujoso edificio, un CEO poderoso observa el mundo desde arriba, hasta que una imagen inesperada atraviesa sus defensas. Él lo tiene todo, menos paz. Ella no tiene nada, salvo su propio corazón. Cuando el destino cruza sus caminos en una noche improbable, nace una historia que ninguno de los dos imaginaba vivir. Pero entre miradas contenidas, besos que arden en silencio y barreras que parecen imposibles, el amor puede estar solo a un suspiro de distancia. Las luces de emergencia del Hospital General San Gabriel creaban sombras danzantes en los largos pasillos de la planta séptima. Eran las 3:30 de la madrugada y Lucía Morales caminaba con pasos silenciosos entre los carros de medicamentos, llevando en sus manos una bandeja con las últimas dosis nocturnas. Sus zapatillas blancas apenas rozaban el suelo pulido, como si hubiera aprendido a caminar sobre nubes para no perturbar el sueño ajeno. A los 26 años, Lucía había desarrollado una gracia particular en estos pasillos. No era solo por los 3 años de experiencia como enfermera eventual, sino por algo más profundo, una necesidad casi desesperada de encontrar belleza en medio del cansancio que la consumía día tras día. Sus colegas del turno nocturno ya se habían acostumbrado a verla moverse con esa elegancia particular, como si cada paso fuera parte de una coreografía secreta. Terminó de administrar los medicamentos en la habitación 307, donde don Fermín dormía plácidamente después de una cirugía de cadera. El anciano había apretado su mano antes de cerrar los ojos, susurrando un «Gracias, niña», que le había llegado directo al corazón. Estos pequeños momentos eran los que la mantenían en pie, los que hacían soportable el peso de las facturas sin pagar que se acumulaban en el cajón de su mesita de noche. Al salir de la habitación, Lucía sintió que la melodía familiar comenzaba a sonar en su mente. Comptine d'un autre été de Jan Tiersen se había convertido en su compañera nocturna, una pieza que había descubierto por casualidad en un café de Malasaña durante sus días de estudiante. La música la calmaba, la transportaba a un lugar donde el peso del mundo no gravitaba tan fuerte sobre sus hombros. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Miró hacia ambos extremos del pasillo. Estaba sola. Carmen, su compañera de turno, revisaba los historiales en la estación de enfermería al otro extremo del piso. La supervisora nocturna hacía su recorrido en la planta baja. Era su momento. Lucía cerró los ojos y dejó que la música interior la guiara. Sus brazos se alzaron lentamente, como ramas de un árbol que buscan la luz. Sus pies comenzaron a moverse en una danza suave, contenida, casi imperceptible. No era el baile de una profesional, sino el de una mujer que había aprendido a conversar con la soledad, transformándola en movimiento. En su mente, no estaba en el pasillo de un hospital a las 3:30 de la madrugada. Estaba en el escenario del Teatro Real, con un vestido de gasa que ondulaba al ritmo de su respiración. El público la miraba embelesado mientras ella cantaba con la voz que una vez creyó que la llevaría lejos de Vallecas, lejos de las preocupaciones que la despertaban cada noche pensando en su madre. Sus dedos se extendieron hacia la luz tenue de la lámpara de emergencia, como si pudiera atrapar entre ellos todos los sueños que había tenido que guardar en cajas de cartón. Por unos minutos preciosos, Lucía no era la enfermera eventual que vivía con el miedo constante de no conseguir la renovación de su contrato. No era la hija que cada mañana ayudaba a su madre a tomar los medicamentos después del derrame. No era la joven que se acostaba calculando si los euros que quedaban alcanzarían para el alquiler. Era simplemente Lucía, la mujer que una vez soñó con iluminar el mundo con su voz. El sonido de unos pasos lejanos la devolvió bruscamente a la realidad. Se detuvo con el corazón acelerado y alisó su uniforme celeste. Carmen se acercaba con una sonrisa cómplice en los labios. «Otra vez bailando con los fantasmas del hospital», le susurró su amiga con ternura. Lucía sonrió, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. «Es mi forma de mantenerme cuerda en estos turnos eternos».
Carmen la observó con esa mirada maternal que había desarrollado a pesar de tener solo 30 años. Algún día alguien va a ver esas danzas tuyas y se va a dar cuenta de lo especial que eres. Lucía negó con la cabeza, recogiendo la bandeja vacía. Nadie mira a las enfermeras eventuales, Carmen. Somos invisibles. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, a varios kilómetros de distancia, un hombre que no había podido conciliar el sueño revisaba las grabaciones de seguridad del hospital que acababa de adquirir, buscando irregularidades en los protocolos nocturnos, y acababa de presenciar la danza más hermosa de su vida. El ático de Alejandro Valverde en el barrio de Salamanca parecía una extensión de su alma, elegante, ordenado y profundamente silencioso. Las ventanas de suelo a techo ofrecían una vista privilegiada del Parque del Retiro, pero esa noche de abril, las luces de Madrid se difuminaban ante sus ojos cansados como manchas de acuarela sobre lienzo húmedo. Eran las 3 de la madrugada, y el insomnio volvía a visitarlo como un viejo conocido no deseado. Alejandro se había acostumbrado a estas noches en vela desde que asumió la Dirección General de Vida-Salud a los 35 años. El peso de demostrar que merecía el imperio hospitalario que había heredado de su padre se había convertido en una carga que no lo abandonaba ni en sueños. Se sirvió un whisky escocés de 18 años y se instaló frente a su escritorio de caoba. La denuncia anónima que había llegado esa tarde a su despacho lo había inquietado más de lo que quería admitir. Alguien insinuaba irregularidades en los turnos nocturnos del Hospital General San Gabriel, la última adquisición del grupo. Negligencia en el cuidado de pacientes, decía el escueto mensaje. Revisen las madrugadas. Alejandro había construido su reputación sobre la perfección operativa. Cada hospital, bajo su supervisión, funcionaba como un reloj suizo, con protocolos estrictos y personal altamente calificado. No podía permitirse ningún escándalo que manchara el nombre que había tardado años en limpiar de los excesos de su predecesor. Conectó su laptop a la pantalla principal de su oficina doméstica y accedió al sistema de cámaras de seguridad del San Gabriel. Sus dedos, acostumbrados a navegar entre hojas de cálculo y reportes financieros, se movieron con precisión entre los menús del software de vigilancia. Planta por planta, pasillo por pasillo, comenzó a revisar las grabaciones de la última semana. Todo parecía normal. Enfermeras cumpliendo sus rondas, médicos de guardia atendiendo emergencias, personal de limpieza realizando su trabajo nocturno. Los protocolos se cumplían al pie de la letra. Fue en la 7ª planta donde se detuvo. La imagen en pantalla mostró algo que lo hizo fruncir el ceño. Una figura femenina caminando entre los carros de medicamentos con una gracia que no esperaba encontrar en el ambiente austero de un hospital. La calidad de la grabación nocturna no era perfecta, pero había algo en la forma en que se movía esa mujer que captó su atención inmediatamente. Alejandro ajustó el contraste de la imagen y acercó la toma. La enfermera terminaba su ronda en la habitación 307 y salía al pasillo con pasos silenciosos. Entonces ocurrió algo extraordinario. Cerró los ojos, alzó los brazos y comenzó a moverse como si una música invisible la guiara. Por primera vez en años, Alejandro sintió que algo real traspasaba la coraza de frialdad que había construido alrededor de su corazón. La mujer danzaba entre las sombras del hospital con una autenticidad que lo desarmaría completamente. No era una danza profesional ni ensayada, era pura emoción convertida en movimiento, una conversación silenciosa entre una mujer y su soledad. Se encontró inclinándose hacia la pantalla, estudiando cada gesto, cada extensión de sus brazos hacia la luz tenue de las lámparas de emergencia. Había algo en esa danza que hablaba de sueños guardados, de una fortaleza interior que se manifestaba en la belleza más inesperada. Alejandro rebobinó la grabación y la vio nuevamente, y una tercera vez. En cada repetición, la sensación de estar presenciando algo sagrado se intensificaba. Esta mujer transformaba el pasillo frío de un hospital en un escenario donde lo imposible parecía posible. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que algo lo había conmovido de esta manera? ¿Cuándo fue la última vez que sintió que existía belleza genuina en el mundo, más allá de los números en los estados financieros
y las estrategias de expansión. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el recuerdo de su padre, Eduardo Valverde, el hombre que había construido Vidasalud desde cero y que nunca había perdido la oportunidad de recordarle que heredar un imperio era fácil, pero mantenerlo requería sacrificios que no todos estaban dispuestos a hacer. La debilidad es el enemigo del liderazgo, solía decirle durante las cenas familiares que más parecían juntas directivas. Un hombre que se deja llevar por las emociones está destinado a perder todo lo que sus antecesores construyeron. Pero mientras observaba a esa enfermera bailar en la soledad del hospital, Alejandro se preguntó si no había confundido la fortaleza con la insensibilidad, si en su afán por demostrar que era digno heredero, no había terminado convirtiéndose en una versión vacía de sí mismo. Guardó la grabación en una carpeta especial de su computadora y anotó en su agenda una visita sorpresa al Hospital San Gabriel para el día siguiente. No iba a ir como CEO investigando irregularidades, sino como un hombre que necesitaba entender qué significaba esa danza que había logrado atravesar las defensas que creía impenetrables. Cuando finalmente se acostó, cerca del amanecer, Alejandro Valverde soñó por primera vez en meses. Soñó con una mujer que bailaba entre sombras y con la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, existiera algo más allá del mundo controlado y predecible que había construido para protegerse del dolor. El Hospital General San Gabriel bullía con su actividad matutina habitual, cuando Alejandro Valverde cruzó las puertas principales sin previo aviso. Su traje gris oscuro de corte impecable y sus zapatos Oxford recién lustrados contrastaban con el ambiente funcional del centro médico, pero él caminaba con la seguridad de quien se sabe dueño de cada centímetro que pisa. Mercedes Castaño, la directora de enfermería, casi se atraganta con su café cuando lo vio aparecer en su oficina. «Señor Valverde, no esperábamos su visita. ¿Ha ocurrido algo?» «Solo una inspección rutinaria, Mercedes. Quiero conocer de primera mano cómo funcionan los turnos nocturnos. He recibido algunos comentarios y prefiero verificar personalmente». La mujer de 50 años, con más de 2 décadas de experiencia en el sistema hospitalario, sintió un escalofrío. Las visitas sorpresa del CEO nunca auguraban nada bueno. «Por supuesto. ¿Hay algún departamento específico que le interese revisar?» «La 7ª planta. Quiero hablar con el personal nocturno que está terminando su turno». Mientras subían en el ascensor, Alejandro sintió una extraña anticipación. La grabación de la noche anterior había permanecido en su mente como una melodía persistente. Necesitaba poner un rostro a esa figura que había logrado conmoverlo de manera tan inesperada. La 7ª planta mantenía esa calma particular de las primeras horas del día. Los pacientes desayunaban en sus habitaciones, mientras el personal diurno tomaba el relevo de sus colegas nocturnos. Alejandro recorrió el pasillo donde había visto la danza, tratando de reconocer cada detalle que había memorizado de la grabación. Fue entonces cuando la vio. Lucía Morales terminaba de actualizar el historial clínico de don Fermín en la habitación 307. Su uniforme celeste estaba impecable a pesar de las 12 horas de turno, y su cabello castaño recogido en una coleta alta dejaba ver la línea elegante de su cuello. Había algo en su forma de moverse, incluso en actos tan mundanos como ajustar la almohada de un paciente, que confirmó las sospechas de Alejandro. Esta era la mujer de la danza. «¿Cómo se encuentra hoy, don Fermín?», preguntaba Lucía con una sonrisa genuina mientras tomaba la atención al anciano. «Mejor, niña, mucho mejor. Anoche tuve unos sueños preciosos. Creo que fue por esa canción que tarareabas en el pasillo». Lucía se sonrojó ligeramente. «No sabía que me había escuchado. Espero no haberlo molestado». «Todo lo contrario. Me recordó a mi esposa cuando era joven. Ella también cantaba bajito cuando pensaba que nadie la escuchaba». Alejandro observó la escena desde el umbral, fascinado por la calidez natural que emanaba de esta mujer. No era solo profesionalismo. Había una conexión humana auténtica que trascendía el protocolo médico. Mercedes carraspeó discretamente. «Enfermera Morales, permítame presentarle al señor Alejandro Valverde, CEO de Vidasalud». Lucía se giró bruscamente, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Alejandro.
Fue solo un segundo, pero él sintió como si algo se hubiera movido en su interior, como si esa mirada hubiera abierto una puerta que creía cerrada para siempre. «Señor Valverde», murmuró Lucía intentando disimular el nerviosismo que le causó el encuentro inesperado. Sus mejillas se tiñeron de un rosa sutil que no pasó desapercibido para él. «Enfermera Morales», respondió Alejandro con una voz más suave de lo habitual. «No la interrumpo mucho tiempo. Solo quería conocer al personal nocturno y entender mejor cómo funcionan estos turnos». Don Fermín intervino desde su cama. «Joven, si quieres saber cómo funcionan las cosas aquí por las noches, no hay nadie mejor que Lucía. Esta muchacha tiene un don especial para cuidar a los enfermos». Alejandro notó cómo la enfermera bajaba la mirada, incómoda con el elogio. «¿Realmente le gusta su trabajo?», preguntó él, con una curiosidad genuina que lo sorprendió a sí mismo. Lucía alzó la vista y por un momento pareció olvidar quién era él. Sus ojos marrones brillaron con una intensidad que lo desarmó completamente. «Me gusta aliviar un poco el dolor de los demás, aunque sea por unos minutos». La frase se clavó en el pecho de Alejandro como una flecha certera. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había dado una respuesta tan honesta, tan desprovista de cálculo e interés personal? «¿Desde cuándo trabaja en el San Gabriel?», continuó preguntando, consciente de que estaba prolongando una conversación que debería ser puramente protocolar. «3 años, señor. Como enfermera eventual», respondió Lucía, y había una nota de vulnerabilidad en su voz que no logró ocultar. Alejandro captó inmediatamente la inseguridad implícita en esas palabras. Los contratos eventuales significaban incertidumbre, sueldos bajos, ausencia de beneficios. Se preguntó qué circunstancias habían llevado a una enfermera tan evidentemente talentosa a vivir en esa precariedad laboral. «Su trabajo nocturno debe ser muy demandante», comentó observando las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos. «Lo es», admitió ella, «pero tiene sus compensaciones. La noche tiene una magia especial. Todo es más silencioso, más auténtico». La palabra auténtico resonó en la mente de Alejandro como un eco de sus propios pensamientos de la madrugada anterior. Esta mujer había logrado expresar en una sola palabra lo que él había estado buscando durante años sin saberlo. Mercedes intervino, recordándole que tenían otras plantas que revisar, pero Alejandro no estaba listo para terminar este encuentro. «Ha sido un placer conocerla, enfermera Morales. Espero que tengamos la oportunidad de hablar nuevamente». Cuando se alejaron por el pasillo, Lucía se quedó inmóvil junto a la cama de don Fermín, con el corazón latiendo de forma acelerada. Había algo en la mirada de ese hombre que la había atravesado como un rayo, algo que no logró descifrar, pero que la dejó con una sensación extraña, como si acabara de comenzar algo que no sabía cómo terminar. Una semana después del encuentro en el hospital, Lucía recibió un sobre de papel crema con el membrete de Vida Salud, que la dejó completamente desconcertada. Carmen, su compañera de turno, la observó mientras abría la correspondencia con manos temblorosas en la pequeña sala de descanso de la 7ª planta. «¿Qué es eso?», preguntó Carmen, notando la expresión de incredulidad en el rostro de su amiga. Lucía leyó la carta una segunda vez, como si las palabras pudieran cambiar de significado. «Es una invitación para la gala anual de Vida Salud, este sábado en el Hotel Villa Magna». Su voz sonaba incrédula. «Y está firmada por Alejandro Valverde». Carmen casi se atraganta con su café con leche. «¿El CEO te está invitando personalmente a su gala de empresa? No puede ser real», murmuró Lucía estudiando la caligrafía elegante de la firma. «Las enfermeras eventuales no van a este tipo de eventos. Debe ser un error». Pero en el fondo de su corazón sabía que no era un error. Recordaba perfectamente la intensidad de la mirada de Alejandro durante su breve encuentro, la forma en que había prolongado su conversación más allá de lo necesario, el tono diferente en su voz cuando le hizo preguntas que parecían ir más allá del protocolo empresarial. Durante los días siguientes, Lucía se debatió entre la curiosidad y el sentido común. ¿Qué podía tener en común una enfermera de Vallecas con los directivos y médicos de élite que sin duda asistirían a ese evento? ¿Y qué tipo de intenciones podía tener un hombre como Alejandro Valverde al invitarla? Fue Carmen
quien finalmente la convenció. Lucía, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por el placer de hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste vivir algo hermoso sin calcular si lo merecías o no? Sus palabras tocaron una fibra sensible. Era cierto que su vida se había reducido a un ciclo interminable de turnos hospitalarios, cuidados a su madre y preocupaciones económicas. Hacía mucho tiempo que no se permitía algo que no fuera estrictamente necesario para la supervivencia. El viernes por la tarde, Lucía se dirigió a una pequeña boutique de segunda mano en Malasaña que conocía desde sus días de estudiante. Con los pocos euros que había conseguido ahorrar, encontró un vestido azul marino de líneas sencillas, pero elegantes, que le quedaba como un guante. No era haute couture, pero tenía esa clase discreta que realzaba su belleza natural sin intentar convertirla en alguien que no era. El sábado por la noche, mientras se aplicaba un poco de maquillaje frente al espejo de su habitación, su madre la observó desde la cama con una sonrisa cómplice. «Estás preciosa, hija. Hace mucho que no te veía tan radiante». «Es solo una cena de trabajo, mamá», murmuró Lucía, aunque ambas sabían que era algo más. A veces las cosas más importantes de la vida llegan disfrazadas de casualidades, respondió su madre con esa sabiduría que dan los años y el dolor. El Hotel Villa Magna brillaba esa noche con una elegancia que cortaba la respiración. Lucía se sintió completamente fuera de lugar cuando el portero uniformado la recibió en la entrada. Los invitados que llegaban vestían trajes que probablemente costaban más que su salario de 3 meses. Al dar su nombre en recepción, la sorpresa fue mayúscula. Fue guiada directamente hacia el salón principal, donde una mesa presidencial esperaba a los invitados más importantes del evento. Su lugar estaba marcado con una tarjeta que decía simplemente «Señorita Lucía Morales», justo al lado del asiento reservado para el CEO. Alejandro apareció pocos minutos después, impecable en un smoking negro que acentuaba su presencia imponente. Cuando sus ojos se encontraron a través del salón, Lucía sintió que el mundo se detenía por un instante. Él caminó directamente hacia ella, con una sonrisa que transformaba completamente su rostro habitualmente serio. «Lucía», dijo su nombre como si fuera una palabra preciosa. «Me alegra enormemente que haya aceptado la invitación. Señor Valverde, yo no estoy segura de por qué estoy aquí», admitió ella con honestidad, consciente de que sus mejillas se habían encendido. «Está aquí porque necesitaba una voz auténtica en esta mesa llena de discursos preparados», respondió él, ofreciéndole su brazo. «Y por favor, llámeme Alejandro». Durante la cena él la presentó a los demás invitados como una voz necesaria dentro de la realidad hospitalaria, describiendo su trabajo con un respeto que la sorprendió. Las conversaciones giraron en torno a ética médica, proyectos de humanización y la importancia de mantener el factor humano en la medicina moderna. Lucía se encontró participando con una naturalidad que no esperaba, aportando perspectivas desde su experiencia directa con los pacientes, que enriquecían debates que muchas veces se quedaban en la teoría. Alejandro la escuchaba con una atención que la hacía sentir valorada de una manera completamente nueva. Después de la cena, él la invitó a caminar por la terraza del hotel, que ofrecía una vista espectacular de la Puerta de Alcalá iluminada. El aire fresco de la noche madrileña creaba una intimidad inesperada entre ellos. «¿Puedo confesarle algo?», preguntó Alejandro apoyándose en la barandilla de mármol. Lucía asintió, sintiendo cómo su corazón aceleraba el ritmo. «Te vi bailar». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque silencioso. Lucía se quedó paralizada, temiendo una reprimenda, imaginando que había sido descubierta en un momento de vulnerabilidad que podría costarle el trabajo. Pero Alejandro continuó, con una voz más suave de lo que había usado en toda la noche. «Fue lo más auténtico que he visto en mucho tiempo». Sus miradas se cruzaron bajo las luces doradas de Madrid, y por primera vez en años, tanto Lucía como Alejandro sintieron que algo verdadero estaba comenzando a florecer entre las sombras de sus vidas cuidadosamente construidas. Los días siguientes a la gala pasaron como una nebulosa para Lucía. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente mientras cumplía con sus turnos nocturnos,
creando una extraña dualidad entre la rutina hospitalaria y los recuerdos de esa noche mágica en la terraza del Villa Magna. Fue lo más auténtico que he visto en mucho tiempo. ¿Qué significaba eso viniendo de un hombre como él? ¿Y por qué esa confesión la había afectado de manera tan profunda, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que llevaba años a oscuras? Carmen notó inmediatamente el cambio en su amiga. Lucía trabajaba con la misma eficiencia de siempre, pero había algo diferente en su forma de moverse, una ligereza nueva que no había estado allí antes. ¿Vas a contarme qué pasó en esa gala o tendré que imaginármelo?, preguntó Carmen mientras organizaban los medicamentos para la ronda nocturna. Fue extraño, admitió Lucía. No me sentí fuera de lugar como esperaba. Él me hizo sentir como si mi opinión realmente importara. ¿Él? ¿Ya pasamos a llamarlo por su nombre? Lucía se sonrojó, consciente de que había revelado más de lo que pretendía. Es complicado, Carmen. No entiendo qué está pasando. La respuesta llegó esa misma semana en forma de una llamada de Mercedes Castaño. La directora de enfermería la citó en su oficina con una urgencia que inmediatamente activó todas las alarmas de Lucía. ¿Habría algún problema con su trabajo? ¿Alguien había reportado sus danzas nocturnas? Mercedes la recibió con una expresión indescifrable, señalándole la silla frente a su escritorio. Lucía, he recibido una propuesta muy particular respecto a tu futuro en este hospital. El corazón de Lucía se detuvo por un segundo. ¿Una propuesta? El señor Valverde ha solicitado la creación de un nuevo puesto. Coordinadora de Bienestar Hospitalario. Sería responsable de desarrollar programas de humanización en el cuidado al paciente, especialmente en los turnos nocturnos. Lucía parpadeó, sin poder procesar completamente lo que estaba escuchando. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ha solicitado específicamente que tú ocupes ese puesto. Contrato indefinido, salario equivalente al de una supervisora de enfermería, beneficios completos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. No lo entiendo. ¿Por qué yo? Mercedes se inclinó hacia adelante, estudiando su rostro. Eso es exactamente lo que yo me pregunté. Pero después de revisar tu expediente y hablar con algunos pacientes, creo que sé la respuesta. Tienes algo que no se puede enseñar en las facultades de medicina, una conexión auténtica con el sufrimiento ajeno. Pero soy enfermera eventual. No tengo experiencia en coordinación ni estudios en gestión hospitalaria. Tendrías apoyo completo para cualquier formación adicional que necesites. El señor Valverde fue muy claro. Esta propuesta está basada en tu mérito profesional y tus cualidades humanas, no en ningún otro factor. Lucía sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar. La oferta era más de lo que había soñado jamás. La solución a todos sus problemas económicos, la oportunidad de cuidar a su madre sin la angustia constante por el dinero. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, pero no demasiado tiempo. El señor Valverde quiere que el programa comience el mes próximo. Esa noche, Lucía caminó por los pasillos del hospital con una mezcla de esperanza y confusión. ¿Era esta oferta realmente por sus méritos profesionales, o había algo más? La línea entre lo personal y lo profesional se había vuelto peligrosamente borrosa desde la noche de la gala. Fue en la habitación 307 donde encontró claridad. Don Fermín la esperaba despierto, como si supiera que necesitaba hablar. Pareces preocupada, niña. Don Fermín, ¿usted cree que las oportunidades llegan cuando las merecemos o cuando menos las esperamos? El anciano sonrió con esa sabiduría que dan los años vividos. Creo que llegan cuando estamos listos para tomarlas, aunque no nos demos cuenta. Tu trabajo aquí, la forma en que cuidas a todos nosotros, eso no es casualidad, es quien eres. Al día siguiente, Lucía llamó a Mercedes para aceptar la propuesta. Pero antes de colgar hizo una petición. ¿Podría pedirle al señor Valverde que nos reunamos? Necesito hablar con él directamente. 2 días después, Alejandro la esperaba en su oficina del hospital. Cuando ella entró, él sintió nuevamente esa perturbación interior que su presencia le provocaba, como si cada encuentro removiera algo profundo en su alma cuidadosamente blindada. Lucía, me alegra que hayas aceptado la propuesta. Señor Valverde. Alejandro, se corrigió.
Necesito entender por qué yo. ¿Es esto realmente por mi trabajo? Él la observó durante un largo momento, consciente de que su respuesta definiría el rumbo de todo lo que estaba sintiendo. Sí, es por tu trabajo, pero también es porque me has demostrado que la excelencia profesional y la humanidad no tienen por qué estar reñidas. Eso es algo que necesito aprender. Sus miradas se sostuvieron, y en ese momento ambos supieron que estaban cruzando una línea que cambiaría todo entre ellos para siempre. Las primeras semanas de Lucía como coordinadora de bienestar hospitalario transcurrieron entre reuniones de planificación, estudios de protocolos y largas conversaciones con Alejandro sobre la implementación del nuevo programa. Lo que había comenzado como encuentros estrictamente profesionales se fue transformando gradualmente en algo más íntimo y complejo. Alejandro había insistido en que trabajaran juntos en el desarrollo del proyecto, argumentando que necesitaba entender de primera mano la perspectiva de alguien con experiencia directa en el cuidado nocturno. Sus reuniones se extendían más allá del horario laboral, primero en la oficina del hospital, luego en cafés discretos cerca del centro médico. Era en esos cafés donde Lucía comenzó a descubrir al hombre detrás del CEO. Alejandro pedía siempre un espresso doble, sin azúcar, pero mantenía las manos envueltas alrededor de la taza como si necesitara el calor más que la cafeína. Había en él una soledad que reconocía porque era similar a la suya, aunque vivida desde circunstancias completamente diferentes. ¿Siempre supiste que querías dedicarte a la medicina?, le preguntó una tarde lluviosa mientras observaban a los peatones correr bajo la lluvia madrileña. Lucía sonrió con nostalgia. En realidad quería ser cantante. Estudiaba enfermería como plan B, pero cuando mi madre tuvo el derrame, digamos que la vida decidió por mí. Alejandro notó el dejo de melancolía en su voz, la resignación de alguien que había tenido que enterrar sueños por responsabilidad. ¿Nunca has pensado en retomarlo? El canto, quiero decir. Los sueños no pagan facturas, respondió ella con una sonrisa triste. Además, he aprendido a encontrar música en otros lugares. En el trabajo, en los pequeños momentos de alegría que puedo dar a los pacientes. ¿Cómo bailar en los pasillos?, preguntó él, con una ternura en la voz que la sorprendió. Lucía se sonrojó, aún incapaz de creer que él hubiera presenciado esos momentos íntimos. Es mi forma de mantener viva una parte de mí que no quiero perder, aunque parezca tonto. No es tonto, murmuró Alejandro, sus ojos fijos en los de ella. Es lo más valiente que he visto hacer a alguien. Fue en ese momento cuando Lucía se atrevió a hacer la pregunta que la intrigaba desde su primer encuentro. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser CEO de un imperio hospitalario? La expresión de Alejandro se endureció ligeramente, como si ella hubiera tocado una herida mal cicatrizada. No tuve mucha opción. Mi padre construyó Vida Salud desde cero, y desde que era niño me dejó claro que yo sería su sucesor. Los Valverde no fallan, solía decir. Eso suena a mucha presión para un niño. Lo era. Cada decisión, cada nota en el colegio, cada relación que establecía, todo se evaluaba en función de si me convertía en un líder digno de su legado. Lucía estudió su rostro, notando la tensión que aparecía cada vez que hablaba de su padre. ¿Y qué querías ser tú cuando fueras mayor? La pregunta lo tomó desprevenido. Nadie le había preguntado eso en años, tal vez décadas. Arquitecto, admitió después de un largo silencio. Quería diseñar casas, espacios donde las familias pudieran ser felices. Lugares llenos de luz. ¿Qué te detuvo? Mi padre murió cuando yo tenía 25 años, derrame cerebral, igual que tu madre, solo que él no sobrevivió. Lucía sintió un nudo en la garganta al escuchar la similitud de sus experiencias. Lo siento mucho. Lo curioso es que me pasé años tratando de demostrarle que era digno de su respeto, y cuando finalmente tuve la oportunidad, ya no estaba para verlo. Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios recuerdos dolorosos. Fue Alejandro quien rompió el momento de melancolía. ¿Sabes qué es lo que más me impacta de trabajar contigo? Que a pesar de todas las responsabilidades que cargas, nunca has perdido esa capacidad de cuidar a otros con alegría genuina. Yo perdí eso hace mucho tiempo. No lo has perdido, respondió Lucía con convicción.
solo está enterrado bajo muchas capas de expectativas ajenas. Sus miradas se encontraron por encima de las tazas de café, y Alejandro sintió que algo fundamental se movía en su interior. Esta mujer tenía la capacidad de ver en él partes que creía extintas, de despertar emociones que había sepultado bajo años de control y ambición. «Lucía, ¿puedo preguntarte algo personal?» Ella asintió, consciente de que su corazón había acelerado el ritmo. «¿No te parece extraño esto que está pasando entre nosotros? Un CEO y una enfermera, compartiendo confesiones como si nos conociéramos de toda la vida». Lucía respiró profundo antes de responder. «Sí, es extraño, pero también es lo más real que he sentido en mucho tiempo». Alejandro extendió su mano sobre la mesa, rozando apenas los dedos de ella. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible para cualquier observador externo, pero para ambos se sintió como un terremoto silencioso. «¿Qué estamos haciendo?», susurró él. «No lo sé», admitió ella, «pero por primera vez en años no me importa no tener todas las respuestas». Cuando finalmente se despidieron esa tarde, ambos sabían que habían cruzado una línea invisible. Ya no eran solo jefe y empleada colaborando en un proyecto, eran dos almas solitarias que habían encontrado en el otro algo que no sabían que estaban buscando. El programa de humanización hospitalaria que Lucía había diseñado comenzaba a mostrar resultados extraordinarios. Los índices de satisfacción de los pacientes habían mejorado notablemente, especialmente en los turnos nocturnos, donde las nuevas técnicas de cuidado empático que ella había implementado creaban un ambiente más cálido y acogedor. Sin embargo, el éxito profesional venía acompañado de una complicación que ni ella ni Alejandro habían anticipado: los rumores. Carmen fue la primera en advertírselo durante un descanso en la cafetería del hospital. «Lucía, necesito contarte algo y no me va a gustar hacerlo». Su amiga la observó con preocupación, notando la seriedad inusual en el tono de Carmen. «¿Qué ocurre?» «Están circulando comentarios sobre ti y el señor Valverde. Algunas enfermeras dicen que tu ascenso no fue exactamente por méritos profesionales». Lucía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Quién está diciendo eso?» «Principalmente Pilar Vázquez, de la quinta planta. Ya sabes cómo es, siempre ha tenido envidia de cualquiera que destaque». Lucía conocía bien a Pilar, una supervisora de enfermería con más de 15 años de experiencia que nunca había disimulado su resentimiento hacia las enfermeras más jóvenes que conseguían oportunidades que ella consideraba suyas por derecho. «¿Y qué dice exactamente?» Carmen dudó antes de responder. «Que una enfermera eventual no pasa de la noche a la mañana a coordinadora sin tener influencias especiales». Las palabras golpearon a Lucía como una bofetada. Todo lo que había construido, todos sus esfuerzos por demostrar su competencia profesional, quedaba manchado por insinuaciones maliciosas. Esa tarde, mientras revisaba los reportes mensuales en su nueva oficina, Lucía no pudo concentrarse. Las palabras de Carmen resonaban en su mente, mezclándose con sus propias dudas. Era cierto que su relación personal con Alejandro había influido en su nombramiento. Había líneas que habían cruzado sin darse cuenta. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Alejandro entró con su habitual elegancia, pero se detuvo al notar su expresión preocupada. «¿Qué ocurre? Te ves alterada». Lucía decidió ser directa. «Están hablando de nosotros. Dicen que mi puesto no fue por mérito, sino por otros motivos». El rostro de Alejandro se endureció inmediatamente. ¿Quién se atreve a insinuar algo así? No importa quién. Lo que importa es que tienen razón en una cosa. Nuestra relación se ha vuelto muy personal para ser solo profesional. Alejandro cerró la puerta tras él y se acercó a su escritorio. «Lucía, tu nombramiento fue avalado por Mercedes Castaño después de revisar tu expediente completo, tus evaluaciones de desempeño, los comentarios de los pacientes, las recomendaciones de tus compañeros. Pero tú me elegiste antes de revisar todo eso», lo interrumpió ella. «Me elegiste después de verme bailar en un pasillo». El silencio que siguió fue tenso. Alejandro sabía que ella tenía razón, al menos parcialmente. Su interés inicial en ella había sido personal.
aunque posteriormente hubiera descubierto que sus cualidades profesionales justificaban plenamente la decisión. ¿Lamentas haber aceptado el puesto? No, respondió ella sin dudar. Pero tampoco puedo fingir que lo que está pasando entre nosotros no complica todo. Alejandro se sentó en la silla frente a su escritorio, como si fuera él quien necesitara apoyo. ¿Qué propones que hagamos? Tal vez deberíamos mantener más distancia, al menos hasta que el programa esté consolidado y nadie pueda cuestionar mi competencia. La sugerencia dolió más de lo que Alejandro esperaba. En las últimas semanas, sus conversaciones con Lucía se habían convertido en la parte del día que más esperaba. Era la única persona con quien podía bajar la guardia, la única que lo veía como algo más que el heredero de un imperio empresarial. Si eso es lo que crees que debemos hacer, no es lo que quiero hacer, admitió ella con una vulnerabilidad que lo desarmó completamente. Pero tal vez es lo que tenemos que hacer. Esa noche, Lucía volvió a caminar por los pasillos del hospital como coordinadora en lugar de enfermera. Supervisó el turno nocturno, verificó que los nuevos protocolos se cumplieran correctamente, habló con pacientes y familiares sobre sus necesidades emocionales. Fue en la habitación 307 donde se encontró nuevamente con don Fermín, que la recibió con una sonrisa conocedora. «Veo que ya no bailas por los pasillos como antes. Tengo nuevas responsabilidades», respondió ella, evitando su mirada. «Las responsabilidades no deberían robarte la alegría, niña. Si algo te hace feliz y no daña a nadie, ¿por qué renunciar a ello?». Sus palabras se quedaron grabadas mientras Lucía terminaba su ronda. Cuando llegó al pasillo donde solía bailar, se detuvo. Las cámaras de seguridad seguían allí, silenciosas testigos de un momento que había cambiado su vida. Por primera vez desde que aceptó el nuevo puesto, se sintió completamente sola. Alejandro, desde su oficina en el ático, revisaba los mismos reportes que había leído 3 veces. Su mente no podía concentrarse en nada que no fuera la conversación con Lucía. Había construido toda su vida alrededor del control y la planificación, pero esta mujer había llegado a desestabilizar todo lo que creía saber sobre sí mismo. ¿Era posible mantener una distancia profesional cuando cada fibra de su ser la buscaba? ¿Podían volver a ser simplemente jefe y empleada después de todo lo que habían compartido? La respuesta, temía, era que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Las semanas siguientes fueron una lenta tortura para ambos. Alejandro y Lucía mantuvieron una fachada de profesionalismo que engañaba a todo el mundo, excepto a ellos mismos. Sus reuniones se limitaron estrictamente a temas laborales. Sus conversaciones se volvieron formales y distantes, pero la tensión no expresada entre ellos era palpable. Lucía se sumergió en el trabajo con una intensidad casi desesperada. Expandió el programa de humanización a la 5ª y 6ª planta. Implementó talleres de musicoterapia para pacientes de larga estancia y estableció protocolos de cuidado emocional que comenzaron a ser estudiados por otros hospitales del grupo. Alejandro, por su parte, viajó constantemente entre las sedes de Vidasalud en Barcelona, Valencia y Sevilla, como si la distancia física pudiera aminorar la perturbación emocional que la presencia de Lucía le causaba. Fue durante una de estas ausencias cuando ocurrió el incidente que lo cambiaría todo. Lucía estaba revisando los reportes semanales en su oficina cuando Pilar Vázquez entró sin anunciar su visita. La supervisora de la 5ª planta tenía una expresión de satisfacción maliciosa que inmediatamente puso a Lucía en alerta. «Vaya, vaya, la coordinadora trabajando hasta tarde. ¡Qué dedicación! ¿Necesitas algo, Pilar?», preguntó Lucía, manteniendo un tono profesional a pesar de la hostilidad evidente. «Solo vine a felicitarte. Parece que tu estrategia funcionó perfectamente. No sé a qué te refieres. Por favor, Lucía, todos sabemos cómo conseguiste este puesto. Una enfermera eventual que de repente se convierte en coordinadora después de seducir al CEO. Es una jugada brillante, debo admitirlo». Las palabras golpearon a Lucía como bofetadas. Se puso de pie, temblando de indignación. «Te sugiero que te retires de mi oficina inmediatamente». «¿O qué? ¿Vas a acusarme con tu amante?». «Mi relación con el señor Valverde es estrictamente profesional», mintió Lucía,
aunque las palabras le sonaron huecas incluso a ella misma. Claro que sí. Por eso los vieron cenando juntos en la barraca la semana pasada. Muy profesional, sin duda. Lucía sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Habían sido tan cuidadosos, tan discretos, pero evidentemente no lo suficiente. Una cena de trabajo se había convertido en munición para destruir su reputación. «Sal de aquí», murmuró, ya sin fuerzas para mantener la compostura. «Con mucho gusto. Solo quería que supieras que ya no eres la única que conoce tus secretos». Cuando Pilar se marchó, Lucía se derrumbó en su silla. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había conseguido con tanto esfuerzo, se veía amenazado por rumores y insinuaciones. Carmen la encontró así una hora después. «Dios mío, Lucía, ¿qué ha pasado?». Entre sollozos, Lucía le contó el encuentro con Pilar. Carmen la escuchó con creciente indignación. «Esa mujer es venenosa. Siempre ha sido así». «Pero tiene razón en algo», admitió Lucía. «Mi relación con Alejandro no es solo profesional. Cada vez que estamos juntos, cada conversación, cada mirada, hay algo más. Y eso compromete todo lo que he construido aquí. ¿Qué vas a hacer?». Lo que debería haber hecho desde el principio, marcar límites claros. Esa noche Lucía esperó a que Alejandro regresara de Valencia. Le había enviado un mensaje pidiendo una reunión urgente en su oficina del hospital. Cuando él llegó cerca de las 10 de la noche, encontró a Lucía esperándolo con una expresión que no auguraba nada bueno. «¿Qué ocurre?». «Tu mensaje sonaba preocupante. Pilar Vázquez vino a verme hoy. Sabe lo de nuestras cenas, Alejandro, y está insinuando que nuestro acercamiento personal influyó en mi nombramiento». Alejandro sintió una furia fría recorrer su cuerpo. «Esa mujer va a tener problemas si continúa difundiendo rumores infundados». «¿Infundados?». Lucía lo miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Puedes decirme honestamente que no hay nada personal entre nosotros?». El silencio de Alejandro fue respuesta suficiente. «Exactamente», continuó ella. «No podemos seguir así. Cada día que pasa, cada momento que compartimos, hace más difícil mantener la línea entre lo profesional y lo personal. Lucía, lo que siento por ti no tiene nada que ver con tu trabajo. Pero para el resto del mundo sí», le gritó con una pasión que lo sorprendió. «Mi competencia profesional siempre estará en duda mientras exista cualquier sospecha de una relación entre nosotros». Alejandro se acercó a ella, pero Lucía retrocedió. «¿Qué propones? ¿Que solicites mi traslado a otro hospital del grupo o que busques a otra persona para este puesto?» «No voy a hacer eso. Eres la mejor coordinadora que hemos tenido, y no voy a permitir que los chismes de una mujer resentida arruinen tu carrera. Entonces seré yo quien presente la renuncia». «No te atrevas». La voz de Alejandro resonó en la oficina con una autoridad que Lucía nunca había escuchado. «No voy a permitir que renuncies por esto. No tienes opción. Es mi decisión». Se miraron a los ojos durante un largo momento, ambos conscientes de que estaban en un punto sin retorno. Finalmente, Alejandro habló con una voz más suave pero igualmente firme. «Si eso es realmente lo que quieres, no te detendré, pero quiero que sepas que estarás renunciando a algo extraordinario, tanto profesional como personalmente». «Lo sé», susurró Lucía, «pero tal vez algunos sacrificios son necesarios». Cuando Alejandro se marchó esa noche, ambos sabían que algo hermoso y complejo acababa de romperse entre ellos, y ninguno de los dos sabía si sería posible repararlo. 3 días después de aquella conversación devastadora, un artículo apareció en un tabloide madrileño que cambiaría todo para siempre. El titular rezaba: «El CEO del amor, romance hospitalario entre el magnate Alejandro Valverde y una enfermera ambiciosa». Lucía se enteró cuando Carmen llegó corriendo a su apartamento en Vallecas, con el periódico en las manos y lágrimas en los ojos. «Lucía, tienes que ver esto. Es horrible». El artículo, lleno de insinuaciones maliciosas y fotografías tomadas sin su consentimiento durante la cena en la barraca, la describía como una joven oportunista que había seducido al poderoso CEO para conseguir un ascenso meteórico.
Las palabras se clavaron en su corazón como dagas. Su madre, desde su silla de ruedas, observó cómo su hija se desmoronaba. Hija, ¿quién ha podido hacer algo tan cruel? Lucía sabía exactamente quién había filtrado la información. Pilar había cumplido su amenaza de la manera más pública y humillante posible. Cuando llegó al hospital esa mañana, los pasillos se llenaron de miradas furtivas y susurros. Algunos compañeros la saludaron con incomodidad evidente, otros directamente la evitaron. En la cafetería las conversaciones se detenían cuando ella pasaba cerca. Mercedes Castaño la llamó a su oficina antes del mediodía. «Lucía, tenemos que hablar sobre esta situación». «Ya sé lo que va a decirme», respondió Lucía con dignidad. «Presento mi renuncia formal. No seas precipitada. El señor Valverde está furioso. Ha iniciado acciones legales contra el periódico y está investigando quién filtró información privada. No importa lo que haga. Mi reputación está arruinada. No puedo trabajar aquí sabiendo que cada paciente, cada compañero, se pregunta si conseguí mi puesto en la cama del CEO». Esa tarde, Lucía empacó sus pertenencias personales de la oficina mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Cada diploma, cada reconocimiento que había recibido por su trabajo parecía ahora manchado por las insinuaciones del artículo. Alejandro irrumpió en la oficina cuando ella terminaba de vaciar su escritorio. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Lo que debería haber hecho desde el principio», respondió sin mirarlo. «Alejarme antes de que esto nos destruya a ambos». «Lucía, vamos a limpiar tu nombre. Tengo los mejores abogados trabajando en esto». «No se trata de eso», gritó, girándose hacia él con los ojos llenos de lágrimas. «Se trata de que tal vez tienen razón. Tal vez no pertenezco a tu mundo». Las palabras golpearon a Alejandro como un martillo. Se acercó a ella, ignorando el hecho de que las paredes de cristal de la oficina los hacían visibles para cualquiera que pasara por el pasillo. «¿Cómo puedes decir eso? Eres la persona más genuina, más talentosa que he conocido. Soy una enfermera de Vallecas, Alejandro. Tú eres el CEO de un imperio hospitalario. Esto era inevitable. ¿Y qué hay de lo que sentimos? ¿Eso no cuenta para nada?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Lucía lo miró a los ojos y por un momento toda la distancia profesional que habían intentado mantener se desvaneció. «Precisamente por eso tengo que irme», susurró. «Porque lo que siento por ti me está haciendo perder todo lo que soy». Alejandro sintió como si le estuvieran arrancando algo vital del pecho. Sin pensarlo, dio un paso hacia ella. «Antes de ti, lo tenía todo, menos esto. Tú me enseñaste a sentir». Sus palabras rompieron las últimas defensas de Lucía. Los meses de tensión contenida, de deseo no expresado, de emociones guardadas, explotaron en un momento de vulnerabilidad absoluta. «Y tú me enseñaste que podía ser más de lo que creía posible», confesó con la voz rota. «Pero mira el precio que estamos pagando». Alejandro extendió su mano hacia su rostro, rozando apenas la lágrima que rodaba por su mejilla. «¿Qué precio es demasiado alto por algo real?» Sus miradas se sostuvieron durante un momento eterno. El mundo exterior dejó de existir. Solo quedaron ellos dos, rodeados por todo lo que habían construido y por todo lo que estaban a punto de perder. «No puedo hacerte esto», murmuró Lucía. «No puedo ser la razón por la que tu reputación se vea comprometida. Y yo no puedo dejarte ir sabiendo lo que significas para mí». La confesión flotó entre ellos como una verdad que finalmente había encontrado voz. Ambos sabían que habían llegado al punto donde ya no podían fingir que lo que sentían era solo atracción o curiosidad mutua. Era amor, devastador, complicado, imposible, pero amor al fin. El sonido de pasos en el pasillo los devolvió bruscamente a la realidad. Lucía retrocedió, tomó su caja de pertenencias y caminó hacia la puerta. «Adiós, Alejandro». Él la vio marcharse sin poder detenerla, consciente de que acababa de perder lo más valioso que había encontrado en años. 2 semanas después de su renuncia, Lucía había vuelto a trabajar como enfermera eventual en el Hospital Universitario La Paz. Era un ambiente diferente, más impersonal, donde nadie conocía su historia con vida-salud. Había vuelto a los turnos nocturnos, a los contratos temporales,
a la incertidumbre económica que creía haber dejado atrás. Pero por las noches, cuando caminaba por los pasillos silenciosos de La Paz, ya no bailaba. La música había desaparecido de su vida junto con todo lo demás. Alejandro, por su parte, había convertido el trabajo en una obsesión. Viajaba constantemente, expandía agresivamente el grupo hospitalario y trabajaba hasta altas horas como si el agotamiento físico pudiera silenciar el vacío emocional que la ausencia de Lucía había dejado en su vida. Mercedes Castaño le había informado que el programa de humanización hospitalaria que Lucía había creado seguía siendo un éxito rotundo, pero él no podía escuchar los reportes sin sentir una punzada de dolor. Cada mención de su nombre era un recordatorio de lo que había perdido por no saber proteger lo que más le importaba. Fue en una noche lluviosa de mayo cuando el destino decidió intervenir nuevamente. Alejandro regresaba de una reunión en Barcelona cuando recibió una llamada de Mercedes. Su voz sonaba alterada, preocupada. «Alejandro, ha ocurrido algo. Don Fermín, el paciente de la habitación 307, ha empeorado. Está pidiendo por Lucía específicamente. Dice que necesita despedirse de ella». El anciano, que había sido testigo del primer encuentro entre ellos, estaba viviendo sus últimas horas, y su única petición era ver a la enfermera que había llegado a querer como una hija. «¿Has contactado con ella?» «Sí, vendrá esta noche. Pensé que debías saberlo». Alejandro cerró los ojos sintiendo cómo su corazón se aceleraba ante la posibilidad de verla nuevamente. «Gracias por informarme». A las 11 de la noche, Lucía entró silenciosamente en la habitación 307. Don Fermín la esperaba despierto, con una sonrisa débil pero llena de cariño. «Ahí está mi niña. Sabía que vendrías». Lucía tomó su mano arrugada entre las suyas, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «¿Cómo se siente, don Fermín?» «Cansado, pero en paz. Solo quería verte una vez más para decirte algo importante. Dígame, aquel hombre, el CIO, lo he visto desde que te fuiste. Viene a visitarme todas las semanas y siempre pregunta por ti. Está sufriendo, niña». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Don Fermín, las cosas son complicadas. A mi edad he aprendido que las cosas importantes nunca son sencillas. Pero también he aprendido que el amor verdadero no aparece muchas veces en una vida. ¿Cómo puede estar seguro de que es amor verdadero? Porque cuando habla de ti se le iluminan los ojos de la misma manera que a ti cuando hablas de él». Sus palabras resonaron en el corazón de Lucía como campanadas de verdad. Había estado tan concentrada en proteger su reputación profesional que había perdido de vista lo esencial. Lo que sentía por Alejandro era real, profundo, transformador. «Prométeme algo», continuó don Fermín con voz débil. «Promete que no dejarás que el miedo te robe la posibilidad de ser feliz». «Se lo prometo», susurró Lucía, besando su frente. El anciano cerró los ojos con una sonrisa de paz. Era medianoche cuando Lucía salió de la habitación. El pasillo estaba en penumbras, iluminado solo por las luces de emergencia que tantos recuerdos le traían. Fue entonces cuando lo vio. Alejandro estaba de pie al final del corredor, como si hubiera estado esperándola. Vestía un traje arrugado, tenía ojeras profundas, y en sus ojos había una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. Se miraron durante un largo momento, sin moverse, sin hablar. Todo el dolor de las últimas semanas, toda la distancia forzada, todo el amor contenido, flotaba en el aire entre ellos. Finalmente, Alejandro habló con voz ronca. «No podía dejarte enfrentar esto sola. ¿Cómo sabías que estaría aquí?» «Mercedes me llamó. Don Fermín ha sido como un abuelo para mí estos últimos meses. Cuando me enteré de que tú vendrías, no pudiste resistirte a verme», completó ella, con una sonrisa triste. «No he podido resistirme a nada que tenga que ver contigo desde el día que te vi bailar». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de todo lo que no habían podido decirse en semanas. Lucía sintió cómo su corazón se aceleraba, cómo todas las razones lógicas para mantenerse alejada de él se desvanecían ante la realidad de lo que sentía. «Alejandro, yo...» «No digas nada todavía», la interrumpió él.
acercándose lentamente. «Solo déjame estar cerca de ti esta noche. Después del dolor de don Fermín, después de todo lo que hemos pasado, solo necesito saber que aún existe algo real entre nosotros». Lucía lo miró a los ojos y vio en ellos el mismo vacío que había estado sintiendo desde que se marchó del San Gabriel. Vio a un hombre que había sacrificado su felicidad por proteger la reputación de ella, que había estado tan perdido como ella misma. Sin palabras, extendió su mano hacia él. Alejandro la tomó como si fuera lo más precioso del mundo, y juntos caminaron hacia el silencio de la noche, sabiendo que todo estaba a punto de cambiar entre ellos para siempre. Alejandro condujo en silencio por las calles vacías de Madrid, mientras Lucía observaba la ciudad nocturna desde el asiento del copiloto. Ninguno de los dos había hablado desde que salieron del hospital. Las palabras parecían innecesarias cuando la comprensión mutua fluía entre ellos como una corriente invisible. Él la llevó a su ático en Salamanca. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras ellos, la proximidad física se volvió casi insoportable. Podían escuchar sus respiraciones entrecortadas, sentir el calor que emanaban sus cuerpos, percibir la tensión acumulada durante semanas de separación forzada. Al entrar en el apartamento, Lucía se acercó a las ventanas que daban al Parque del Retiro. Las luces de la ciudad se extendían como un manto de estrellas terrestres, creando una atmósfera íntima y cálida que contrastaba con el frío emocional que habían vivido. «Es hermoso», murmuró, consciente de que él estaba detrás de ella, tan cerca que podía sentir su presencia como una calidez en la espalda. Solía pasar horas mirando estas vistas, pero nunca las había encontrado realmente hermosas hasta esta noche. Lucía se giró lentamente. Alejandro estaba a pocos centímetros de ella, con los ojos llenos de una emoción que había mantenido contenida durante demasiado tiempo. Porque esta noche es diferente. Porque por primera vez en semanas puedo verte sin barreras entre nosotros. Sin protocolos, sin miedo, sin máscaras profesionales. Sus manos se encontraron naturalmente, como si hubieran estado esperando este momento durante toda su vida. Los dedos de Alejandro acariciaron suavemente los de Lucía, enviando ondas de electricidad por todo su cuerpo. «He estado perdida sin ti», confesó ella con voz quebrada. «Intenté convencerme de que había hecho lo correcto, pero cada día se sentía incompleto. Y yo he estado funcionando en piloto automático, fingiendo que podía volver a ser el hombre que era antes de conocerte». Se miraron a los ojos durante un momento eterno. En esa mirada se comunicaron todas las noches de insomnio, todos los momentos en que habían querido llamarse y no lo habían hecho, todo el amor que habían intentado negar. Alejandro alzó su mano para acariciar suavemente el rostro de Lucía. Su pulgar trazó la línea de su mejilla con una ternura que la hizo temblar. «¿Estás segura de esto?», susurró. «Una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás». «Ya la cruzamos hace tiempo», respondió ella. «Esta noche solo estamos siendo honestos al respecto». Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo entero se reorganizara a su alrededor. El beso fue suave al principio, exploratorio, lleno de la ternura de dos personas que se habían extrañado profundamente. Luego se intensificó, cargándose de toda la pasión contenida, de todo el deseo que habían negado durante meses. Las manos de Alejandro se perdieron en el cabello de Lucía, mientras ella se aferraba a él como si fuera su ancla en medio de una tormenta emocional. Entre besos, susurraron palabras de amor que habían guardado demasiado tiempo, promesas silenciosas de no volver a separarse. La llevó en brazos hasta su habitación, donde las cortinas abiertas permitían que la luz de la luna bañara la cama con un resplandor plateado. Se detuvieron al pie de la cama, mirándose con una mezcla de deseo y ternura infinita. «Te amo», murmuró Alejandro, las palabras escapando de sus labios como una confesión que ya no podía contener. «Y yo te amo a ti», respondió Lucía, sintiendo cómo las lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. Se amaron esa noche con una intensidad que trascendía lo físico. Cada caricia era una promesa, cada beso una declaración silenciosa de entrega absoluta. Alejandro adoró cada centímetro de su piel como si fuera territorio sagrado, mientras Lucía lo recibía con una confianza total
que lo conmovió hasta las lágrimas. No era solo sexo, era una comunión de almas que habían encontrado en el otro su complemento perfecto. Era la entrega de dos personas que habían luchado contra el amor y finalmente habían decidido rendirse ante su poder transformador. Después, permanecieron abrazados mientras la ciudad dormía a sus pies. Lucía trazaba círculos imaginarios en el pecho de Alejandro, mientras él acariciaba suavemente su cabello. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó ella con voz somnolenta. «Vamos a luchar por esto», respondió él con determinación. «Ya no me importa lo que diga la gente, ya no me importan los protocolos empresariales. Solo me importas tú. Los rumores van a empeorar. Entonces les daremos algo real sobre lo que hablar». Lucía alzó la cabeza para mirarlo. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que ya no vamos a escondernos. Quiero que el mundo sepa que te amo, que eres la mujer más extraordinaria que he conocido, y que cualquiera que tenga problema con eso puede irse al infierno». Su declaración feroz la hizo sonreír. Por primera vez en semanas, Lucía sintió que tal vez, solo tal vez, era posible tener tanto amor como dignidad profesional. «¿Y si pierdo mi trabajo en La Paz? Entonces trabajarás conmigo en Vida Salud, como mi socia, no como mi empleada». La propuesta la dejó sin aliento. Alejandro hablaba en serio. Estaba dispuesto a cambiar toda la estructura de su empresa por proteger lo que habían encontrado juntos. «¿Harías eso por mí?». «Haría cualquier cosa por ti», murmuró besando su frente. «Absolutamente cualquier cosa». La mañana llegó demasiado pronto, pero por primera vez en semanas, tanto Lucía como Alejandro despertaron sin el peso de la angustia en el pecho. Ella se había quedado dormida entre sus brazos, y él había pasado gran parte de la noche simplemente observándola dormir, maravillándose de tener finalmente cerca a la mujer que había transformado su mundo. Cuando Lucía abrió los ojos y se encontró con la mirada tierna de Alejandro, sonrió con una felicidad que había olvidado que podía sentir. «Buenos días», murmuró acurrucándose más cerca de él. «Los mejores de mi vida», respondió él, besando suavemente su cabello. La realidad del día que los esperaba se impuso gradualmente. Lucía tenía que trabajar esa noche en La Paz y Alejandro tenía una junta directiva en Vida Salud. Pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos y que no iban a permitir que el mundo exterior volviera a separarlos. «¿Estás arrepentida?», preguntó Alejandro mientras preparaba café en su cocina moderna. «Todo lo contrario», respondió Lucía, observándolo moverse con esa elegancia natural que tanto la atraía. «Por primera vez en semanas me siento completa». Él se acercó y la abrazó por la espalda mientras ella miraba Madrid despertar desde las ventanas. «Quiero que sepas que esto no va a ser fácil. Los rumores van a intensificarse. Habrá presión mediática». «Lo sé», lo interrumpió ella, girándose entre sus brazos. «Pero también sé que ya no quiero vivir con miedo a lo que piensen otros». Esa misma mañana, Alejandro convocó una reunión extraordinaria con el Consejo Directivo de Vida Salud. Cuando entró en la sala de juntas, su determinación era palpable. Los 5 miembros del consejo lo esperaban con expresiones de curiosidad y preocupación. «Señores, los he reunido para comunicarles una decisión personal que puede tener implicaciones para la empresa». Roberto Mendoza, el consejero de mayor antigüedad, se inclinó hacia adelante. «¿De qué se trata, Alejandro?». «Voy a hacer público mi compromiso sentimental con Lucía Morales, la anterior coordinadora de bienestar hospitalario. Sé que esto puede generar controversia, pero no voy a permitir que los rumores y especulaciones manchen la reputación de una mujer extraordinaria». El silencio que siguió fue tenso. Finalmente Teresa Ruiz, la única mujer del consejo, habló. «¿Estás preparado para las consecuencias mediáticas que esto puede traer?». «Estoy preparado para lo que sea necesario». Lucía Morales no es una oportunista como algunos medios han insinuado. Es una profesional brillante que ha creado programas que están siendo replicados en hospitales de toda España. «¿Y qué propones hacer respecto a los conflictos de interés?», preguntó otro consejero. «Propongo que Vida Salud contrate sus servicios como consultora externa independiente. Ella desarrollará programas de humanización hospitalaria para todo el grupo, con total autonomía profesional». La propuesta era inteligente
y ética. Alejandro había encontrado la manera de proteger tanto la reputación profesional de Lucía como su relación personal. Mientras tanto, Lucía enfrentaba su propia batalla en el Hospital La Paz. La noticia de su relación con Alejandro había llegado también allí, y algunos colegas la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto renovado. Carmen había ido a visitarla durante su descanso. ¿Es cierto lo que dicen, que Valverde va a hacer una declaración pública? Sí, respondió Lucía con una sonrisa. Ya no vamos a escondernos. ¿Y no tienes miedo? Tengo miedo, pero tengo más miedo de vivir sin él. Carmen, cuando lo amas de verdad, cuando encuentras a la persona que te complementa, las opiniones ajenas se vuelven irrelevantes. Esa tarde, Alejandro organizó una rueda de prensa en las oficinas centrales de Vida Salud. Los periodistas llenaron la sala, esperando declaraciones sobre la expansión de la empresa. En lugar de eso, recibieron algo completamente inesperado. Señores de la prensa, los he convocado para aclarar algunos rumores que han circulado en medios de comunicación respecto a mi vida personal y profesional. Las cámaras se enfocaron en él mientras hablaba con la autoridad de quien está completamente seguro de sus decisiones. Confirmo que mantengo una relación sentimental con la señorita Lucía Morales. Esta relación se inició después de conocer su excepcional trabajo profesional, no antes. La señorita Morales es una de las enfermeras más talentosas que he conocido, y cualquier insinuación de que su competencia profesional es cuestionable es completamente falsa. Un periodista alzó la mano. ¿No considera que esto representa un conflicto de interés? Por eso mismo, Vida Salud ha contratado los servicios de la señorita Morales como consultora externa independiente. Ella desarrollará programas de humanización hospitalaria para nuestro grupo y para otras instituciones médicas del país. Las preguntas continuaron, pero Alejandro respondió cada una con la seguridad de un hombre que había tomado la decisión correcta. Cuando Lucía vio la rueda de prensa esa noche, sintió una mezcla de orgullo y amor que la dejó sin aliento. Alejandro había arriesgado su reputación profesional para protegerla de ella. Había transformado una situación potencialmente destructiva en una oportunidad de crecimiento para ambos. Su teléfono sonó. Era él. ¿Viste las noticias? Sí, respondió con voz emocionada. No puedo creer que hicieras eso por mí. No lo hice solo por ti. Lo hice por nosotros. Ya es hora de que el mundo sepa que Alejandro Valverde también puede amar como cualquier hombre normal. Esa noche, cuando terminó su turno en La Paz, Lucía sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la enfermera eventual que bailaba en soledad. Era la mujer amada por el hombre más poderoso del sector hospitalario español, y él era el hombre que había encontrado su humanidad en los brazos de ella. 6 meses después de la rueda de prensa, el programa de humanización hospitalaria de Lucía se había convertido en referente nacional. Hospitales de toda España solicitaban sus servicios como consultora, y las técnicas de cuidado empático que había desarrollado comenzaban a enseñarse en facultades de medicina. Su oficina independiente, ubicada en un elegante edificio cerca del Paseo de la Castellana, se había convertido en el centro de una pequeña revolución en el cuidado hospitalario. Lucía había contratado a Carmen como su asistente principal, y juntas habían formado un equipo que viajaba por todo el país, implementando programas que transformaban la experiencia de pacientes y familias. La relación con Alejandro había florecido sin las presiones del secretismo. Cenaban juntos varias veces por semana, viajaban ocasionalmente por trabajo y habían encontrado un equilibrio perfecto entre independencia profesional e intimidad personal. Una tarde de noviembre, mientras Lucía revisaba propuestas en su oficina, recibió una llamada inesperada de Mercedes Castaño. Lucía, tengo noticias que van a alegrarte. Pilar Vázquez ha sido despedida por filtrar información confidencial a la prensa. La investigación demostró que violó múltiples cláusulas de confidencialidad. La noticia la sorprendió, aunque no sintió satisfacción por la desgracia ajena. ¿Cómo está el ambiente en el San Gabriel? Mejor que nunca. Tu programa sigue dando frutos extraordinarios. De hecho, tengo una propuesta que hacerte. ¿Qué tipo de propuesta?
El Ministerio de Sanidad quiere implementar tus protocolos en toda la red hospitalaria pública. Sería un contrato nacional. Lucía se quedó sin aliento. Era la oportunidad profesional más grande de su vida, la posibilidad de impactar positivamente la vida de millones de pacientes en todo el país. Esa noche, cuando se lo contó a Alejandro durante una cena íntima en su restaurante favorito, él la observó con admiración y orgullo. Es increíble, Lucía. En menos de un año has pasado de ser una enfermera eventual a convertirte en la consultora de humanización hospitalaria más respetada del país. Nada de esto habría sido posible sin tu apoyo, respondió ella, tomando su mano sobre la mesa. Todo fue posible por tu talento. Yo solo tuve la suerte de reconocerlo antes que otros. Sus miradas se sostuvieron con esa intimidad que había crecido entre ellos durante meses, de construir una relación sólida basada en respeto mutuo y amor genuino. Alejandro, hay algo que quiero proponerte. ¿Qué tienes en mente? Una escapada. Solo nosotros dos. Hace meses que no tenemos tiempo para simplemente estar juntos. Él sonrió con esa sonrisa que guardaba exclusivamente para ella. ¿Tienes algún lugar en mente? Toledo. Quiero mostrarte la ciudad donde nació mi madre, donde aprendí a amar la música. El fin de semana siguiente, Alejandro condujo hacia Toledo mientras Lucía observaba el paisaje castellano desde el asiento del copiloto. Había una paz nueva en su rostro, la serenidad de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, tanto profesional como personalmente. Se hospedaron en un pequeño hotel con vistas al río Tajo, caminaron por las calles empedradas, visitaron la catedral, almorzaron en una terraza con vista a los molinos antiguos. Era la primera vez en meses que podían simplemente disfrutar de su compañía, sin agendas de trabajo o compromisos sociales. Esa noche, después de cenar en un restaurante con música en vivo, el cantante invitó a los comensales a participar. Alejandro miró a Lucía con esa expresión de aliento silencioso que ella había aprendido a reconocer. ¿Te atreves?, le susurró. Después de todo lo que hemos vivido, creo que ya no me da miedo hacer el ridículo en público. Lucía se acercó al pequeño escenario y habló con el músico. Cuando comenzaron los primeros acordes de Comptine d'un autre été, la melodía que había sido su compañera durante tantas noches solitarias en el hospital, toda la sala se quedó en silencio. Su voz, dulce y emotiva, llenó el espacio íntimo del restaurante. Cantó con los ojos cerrados al principio. Después buscó la mirada de Alejandro entre el público. Cuando sus ojos se encontraron, él sintió que su corazón se detenía. La mujer que había conocido bailando en soledad en un pasillo de hospital, ahora cantaba para él, para toda una sala, con la confianza de quien había recuperado su autenticidad perdida. Ya no era la enfermera insegura que temía no merecer un lugar en su mundo. Era una mujer completa, realizada, que había encontrado la manera de ser exitosa profesionalmente sin renunciar a su esencia. Cuando terminó la canción, los aplausos fueron espontáneos y emocionados. Lucía regresó a su mesa con las mejillas encendidas y los ojos brillantes. «Ha sido liberador», confesó. «Ha sido perfecto», respondió Alejandro besando suavemente sus manos. «Como tú». Esa noche, mientras regresaban caminando al hotel bajo las estrellas toledanas, Alejandro sabía que había llegado el momento de hacer la pregunta que llevaba meses planeando. En su bolsillo, una pequeña caja de terciopelo azul esperaba el momento perfecto. Pero esa pregunta tendría que esperar una noche más. Esta noche era para celebrar lo que habían construido juntos, un amor que había sobrevivido a rumores, presiones sociales y sus propios miedos para convertirse en algo sólido, auténtico e inquebrantable. Un año después del día en que Alejandro vio por primera vez a Lucía bailando en las cámaras de seguridad, decidió que era momento de cerrar el círculo de la manera más perfecta posible. Había planeado meticulosamente cada detalle de esa noche especial. Reservó un barco privado para un crucero nocturno por el río Manzanares, decorado con luces tenues que creaban un ambiente mágico bajo el cielo estrellado de Madrid. Lucía creyó que era una cena romántica para celebrar el primer aniversario de su relación oficial. Se vistió con un elegante vestido azul marino,
el mismo color que llevaba la noche de la gala donde todo comenzó, y llegó al embarcadero con esa sonrisa radiante que ahora era parte permanente de su rostro. Durante la cena charlaron sobre los proyectos futuros. El Programa Nacional de Humanización Hospitalaria estaba a punto de implementarse, y Lucía había recibido invitaciones para dar conferencias en universidades de toda Europa. Su consultora había crecido hasta convertirse en una empresa con 12 empleados, y las técnicas que había desarrollado comenzaban a estudiarse en facultades de medicina internacionales. Alejandro, por su parte, había transformado Vida Salud en algo más que un grupo hospitalario exitoso. La filosofía de cuidado humanizado que Lucía había introducido se había convertido en el sello distintivo de todas sus instalaciones, generando no solo mejores resultados médicos, sino también mayor satisfacción laboral entre el personal. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos?, preguntó Alejandro, mientras el barco navegaba suavemente bajo los puentes iluminados de Madrid. En la habitación de don Fermín, me preguntaste si realmente me gustaba mi trabajo, y me dijiste que te gustaba aliviar el dolor de los demás, aunque fuera por unos minutos. Lucía sonrió, recordando la mezcla de nerviosismo y fascinación que había sentido durante aquel primer encuentro. ¿Quién iba a imaginar que esa conversación cambiaría nuestras vidas completamente? Yo sabía que eras especial desde ese momento, admitió Alejandro, pero no imaginaba que ibas a transformar no solo mi forma de ver el trabajo, sino mi forma de ver la vida. Cuando terminaron de cenar, él la invitó a caminar hacia la proa del barco, donde Madrid se extendía ante ellos como un tapiz de luces doradas. Lucía, hay algo que quiero mostrarte antes de hacer lo que he planeado para esta noche. Alejandro sacó su teléfono y seleccionó un video. En la pantalla apareció la grabación de aquella noche en el hospital, Lucía bailando sola entre los carros de medicamentos, iluminada por las luces de emergencia, perdida en su mundo de música silenciosa. Ese fue el momento en que mi vida cambió, murmuró él con voz emocionada. Ahí fue cuando entendí que había estado viviendo a medias, que me había convertido en una versión vacía de mí mismo. Lucía observó la grabación con lágrimas en los ojos. La mujer que bailaba en esa pantalla parecía de otra época, una versión de sí misma que había existido cuando aún creía que la felicidad era un lujo que no podía permitirse. Esa mujer estaba tan sola, susurró. «¿Y este hombre también?», respondió Alejandro, guardando el teléfono y tomando sus manos. «Pero mira lo que construimos juntos». Se quedaron en silencio durante un momento, absorbiendo la magnitud del camino que habían recorrido. Desde aquella noche solitaria en el hospital hasta esta noche de amor y plenitud en el río Manzanares, habían atravesado rumores, presiones sociales, dudas personales y miedos profesionales para encontrar algo que ninguno de los dos creía posible. Un amor que los completaba sin disminuirlos. Alejandro se separó ligeramente y ante la mirada sorprendida de Lucía se arrodilló sobre la cubierta del barco. Con manos temblorosas sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Lucía Morales, la mujer que me enseñó que la fuerza y la ternura pueden coexistir, que me mostró que el éxito sin alma no es verdadero éxito. Su voz se quebró ligeramente por la emoción. ¿Quieres bailar conmigo el resto de nuestras vidas? Cuando abrió la caja, un anillo de diamante brilló bajo las luces de Madrid reflejadas en el agua. Pero Lucía apenas lo vio, porque estaba perdida en los ojos del hombre que había transformado su existencia de supervivencia en una vida llena de propósito y amor. «Sí», respondió entre lágrimas de felicidad. «Con todo mi corazón, sí». Cuando Alejandro le puso el anillo y se incorporó para besarla, Lucía sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era la enfermera eventual que bailaba en soledad para no perder la esperanza. Era la mujer amada y elegida por el hombre más extraordinario que había conocido, la profesional respetada que había transformado el cuidado hospitalario en España, la hija que había logrado dar seguridad económica a su madre. Pero sobre todo, era simplemente Lucía, auténtica, completa, feliz. Mientras se besaban bajo las estrellas madrileñas, con las luces de la ciudad como testigos de su compromiso, ambos recordaron a aquella mujer que bailaba en la oscuridad sin saber que alguien, desde las sombras, ya empezaba a amarla.
El círculo se cerraba perfectamente. Ya no bailarían solos nunca más. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.